Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, David, se te escucha muy bien. Listo. Ok, Gustavo. Entonces voy a compartir. Me confirman, por favor, si se ve mi pantalla. ¿Qué tal? Sí se ve su pantalla. Listo, gracias. Ok, entonces iniciamos. Damos inicio a nuestra masterclass, Kaizen en acción, eficiencia con las 7 herramientas de la calidad. Buenas noches a todos por su asistencia. Así que, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Kaizen en acción, eficiencia con las 7 herramientas de la calidad. Es nuestra masterclass. Aquí nos presentamos, quien le habla David Medina y también Gustavo Montoya. Aquí me presento rápidamente, tengo experiencia de más de 15 años trabajando proyectos de mejora continua en distintas organizaciones como Agrovet Market, Volvo, etcétera, ¿no? Distintas organizaciones de distintos sectores industriales. También tengo capacitación relacionada con el tema y también con cadenas de suministros. Gustavo, ¿ahí te presentas? Bueno, ah, ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Eh, bueno, soy ingeniero industrial de profesión, magíster en Administración Estratégica de Empresas, 25 años de experiencia laboral en sector automotriz, hidrocarburos, este, servicios, Estado, gobierno y principalmente mejora continua, Sí, de la innovación. Gadito. No me responde. Estuve principalmente en innovación. Timbre. Estará en el... Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Así que para los que no me conocen, bueno, aquí la presentación en corto. Eh, Especialista en innovación y mejora continua. Así que vamos a ir por inicio esta presentación. Espero que les sea de utilidad y que puedan ustedes sacar conclusiones interesantes. Continuemos. David, el micrófono lo tienes apagado. Ahí te comenta, si están viendo mi presentación, si no para cambiarme de... Sí, tienes que presentar. No, no lo estás compartiendo. Por eso estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí. Eh, que sí veo en la pantalla un PPT, pero de repente no es el que necesitamos. Ok, entonces espero por aquí no tener ningún problema. Ahora sí. Ok, ahí ven mi PPT, ¿sí?
No, comparte, no estás compartiendo. En donde dice nueva función, botón verde, nueva función, ahí se puede compartir. Sí, porque justo, mire, he dejado de compartir ahorita. He dejado de compartir. Pero ya estoy dejando de compartir. A ver, voy a compartir nuevamente. Pero yo sí veo una presentación aquí, pero entiendo que no es la mía. No, bien. ¿Allí se ve? Ahora sí se puede ver. Listo. Ahora sí. Ya nos presentamos. Entonces, aquí lo que vamos a ver primero es Kaizen en acción, eficiencia con las herramientas de la calidad, ¿no? Hacemos una pregunta. ¿Sabían que las empresas líderes utilizan solo estas 7 herramientas constantemente para implementar mejoras de su organización? Y si bien es cierto, aquí podríamos mencionar cuando algo está bien hecho, se mantiene durante el tiempo, porque estas herramientas se vienen utilizando por lo menos desde el año 1960, ¿no? ¿Y por qué se utilizan? Porque son herramientas simples de trabajar. Son herramientas visuales, son herramientas que tienen información y son herramientas que ayudan a implementar mejoras, pero no se necesita un conocimiento amplio de estadística, se necesitan conocimientos básicos de estadística, ¿no? Por eso hablamos de la simplicidad que revoluciona procesos sin necesidad de estadística avanzada. Igual comentarles que si tienen alguna consulta, por favor, levanten la mano o el micrófono está disponible para que las puedan hacer durante la presentación o también al final. Si gustan, nos las pasan también por interno para poderlas compartir. Ahora hablamos por qué las 7 herramientas y por qué estas 7 herramientas tienen un sentido Lean. Ya que hablemos un poco del origen de la aplicación de estas herramientas, ¿no? Ya, cómo nace el uso de estas herramientas. Y su historia viene, como mencioné, al año 1960 y hablamos de la posguerra y podemos mencionar a Kaoru Ishikawa, que fue quien las desarrolló en Japón, ¿no? Kaoru Ishikawa, si bien es el creador del diagrama Ishikawa, él lo que hizo fue, tomó como referencia todas las herramientas que había aprendido de los estadounidenses, que son Deming, y también de Joseph Juran, que ellos son estadistas, ¿no? Y implementaron, dieron esta capacitación, y lo que él hizo es las tomó y de alguna manera las juntó para poderlas utilizar de forma ordenada. Hay una sugerencia de cómo se deben utilizar estas herramientas para que se puedan aplicar en un lugar de trabajo, ¿no? Él decía, con esto nosotros podemos reducir hasta el 95% de defectos o errores por temas de calidad. Y como menciona, ahora esto ya es aplicable a cualquier sector. Hablamos del sector producción, sector servicios, sector salud, a cualquier producción de cualquier servicio, de cualquier producto, es aplicable, ¿no? Y lo importante es que hablamos que se basa en información, ¿no? Información que se releva en la Gemba, que es el lugar de trabajo, ¿no? Donde vemos básicamente el proceso, observamos el proceso y vemos cuál es la oportunidad o el problema y empezamos a trabajar las 7 herramientas para poder identificar la causa y también poderla eliminar y también identificar cuál es la que tiene mayor impacto en esto, ¿no? Entonces, hablamos de 7 herramientas, ¿no? La primera, hablamos de la hoja de recogida de datos, o conocido como el checklist, que es un formato estructurado donde nos permite levantar información del proceso de forma sistemática y de forma sencilla, ¿no? De hecho, que al inicio hablamos de un formato. Ahora sabemos que las empresas tienen distintos sistemas de información y muchas de estas recolectan datos por medio de, por ejemplo, si hablamos de un proceso logístico, por medio del PDA o aplicativos móviles que tienen donde pueden identificar en qué momento empieza a ser un proceso de ingreso de productos o en qué momento empieza a ser un proceso de picking, de recolección de productos o en qué momento se prepara o el despacho para un cliente o para los clientes. Y con esos tiempos se pueden identificar no solamente ese recurso, sino también identificar cuáles son las causas que generan los defectos dentro de un proceso. Con eso se pueden ir identificando cuántas veces al día, cuántas veces por hora. Podemos hacerlo en función de turnos, en función de personas también, ¿no?
para identificar cuáles son esas causas. Hablamos de un formato estructurado que también extrae información, y ya no es estructurado, pero también extrae información del sistema, de la base de datos que tiene la organización para poder hacer este estudio de causas y también de recursos. Hablamos también de una aplicación práctica. ¿Por qué práctica? Porque identifica patrones de defectos en turnos de producción, ¿no? Y como dice ahí, simple, detecta problemas en tiempo real. Es la fotografía de lo que estamos relevando en este momento. Y en este momento es la muestra de lo que ocurre en todo el periodo, estamos hablando de junio, por ejemplo, todo el mes de junio, o lo que ocurre todo el 2025 hasta la fecha. Hablamos también de beneficios, tiene una serie de beneficios, pero aquí mencionamos una, que permite recolectar información real y estructurada, lo que facilita la toma de decisiones, porque tenemos datos que nos permiten, justamente son el punto de partida para poder implementar el resto de herramientas que vamos a ver. Hablamos también del diagrama de Pareto. ¿Qué es el diagrama de Pareto? Como menciona ahí es el 80-20, ¿no? El diagrama de Pareto 80-20, pero esto fue creado por Vilfredo Pareto, que básicamente lo creó para la distribución de la riqueza, donde decía que el 80% de la riqueza en Italia correspondía al 20% de personas o familias. Esto lo tomó el sistema de producción Toyota y lo que dijo es, oye, esto también lo podemos utilizar para el sistema de calidad. ¿Por qué? Porque es una herramienta gráfica que se basa en ese principio, ¿no? Y en la práctica lo que les podría mencionar es que el 80-20 se cumple, sí, y a veces no se cumple el 80-20 de manera exacta. Podríamos hablar del 80% de errores que son generados por un 6% de causas o un 10% de causas. O a veces una causa genera ese 80%. ¿No? Por eso el principio es importante, cómo se identifica, cómo se arma una tabla y cómo se van estructurando los datos y qué resultados nos muestra. Y ahí podemos empezar a trabajar con justamente la principal causa. ¿Cuál es la aplicación práctica que es analiza? Aquí hablamos de un ejemplo, ¿no? Las quejas de clientes en una empresa de delivery, por ejemplo, ¿no? Se recopilan los datos de cuáles son los motivos de reclamo de los clientes y y una vez que se tienen estos datos, se clasifican, ¿no? De mayor a menor, se ordenan en un Excel, se hacen los porcentajes, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y finalmente hacemos un porcentaje acumulado para poder identificar este 80-20 y ahí vamos atacando el de mayor impacto. ¿Cuál es uno de los beneficios? Que es, como dice ahí, priorizar esfuerzos de mejora. Tengo 10 causas, ¿no? Que me generan un defecto, entrega, que me están afectando, en este caso, el nivel de servicio. ¿Qué hacemos? Identificamos la principal y tengan clarísimo, y esto se las podría mencionar como dato adicional, si nosotros atacamos el más importante, ese va a tener relevancia en los otros casos también, va a tener un impacto y finalmente la mejora también va a servir. La mejora que estamos implementando para la principal causa, también va a tener efecto en las demás. Eso denlo por hecho. Y después es importante poder medir cuál es el impacto para identificar nuevamente cuál es el nuevo 80-20, ¿no? Y cuál es la principal causa que sigue. Por eso hablamos de un círculo de Deming, que es una mejora continua que nunca acaba. Siempre hay oportunidades que se van a ir atacando poco a poco. La de mayor impacto es la que se tiene que priorizar, ¿no? Porque es la más importante y el resto vienen a ser triviales. Hablamos también del diagrama de causa-efecto. Aquí hablamos de para qué nos ayuda, cuál es la definición. Visualmente, las posibles causas con un efecto o problema específico. ¿Cuál es la aplicación práctica? Lo podemos utilizar para muchas cosas, ¿no? Para identificar la causa raíz de retrasos. Aquí hablamos siempre de clientes porque todo lo que viene a ser la metodología Lean tiene como principio el valor hacia el cliente, ¿no? Por eso hablamos de entregas al cliente. Pero podríamos implementarlo o aplicarlo para una serie de casos, ¿no? No solamente para entregas a clientes, ¿no? Para defectos. Y aquí hablamos también de cómo relacionamos esto, ¿no? ¿Cuál es el efecto y causas? Podemos tener causas relacionadas con lo que viene a ser materiales, mano de obra, maquinaria, medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero también el diagrama causa-efecto no solamente lo podríamos relacionar con las 4 M's, también podríamos relacionarlo en alguna oportunidad con alguna organización. Lo que trabajamos es a nivel de áreas, ¿no?
Por ejemplo, el área logística, ¿cuál es el impacto que tiene? El área de producción, ¿cuál es el impacto que tiene en esto? El área de ventas, ¿cuál es el impacto que tiene? Y vamos analizando cuáles son las causas que se van generando en cada una de estas áreas. Una vez que identificamos esta, empezamos a medirla también para ver cuál es, no solamente para tenerlo como una hipótesis, sino también validar esta hipótesis. Y por eso utilizamos el resto de herramientas. Hablamos de un beneficio que es favorece la discusión estructurada y análisis de equipo. Cuando hablamos de este diagrama, también mencionar que es primordial que no solamente lo haga una persona, sino también es una lluvia de ideas, ¿no? Con un equipo de trabajo que conoce el proceso, ir soltando cuáles son las ideas y las posibles causas, ¿no? Que pueden generar ese problema. Ir anotándolas, tener todas. Después lo que hacemos es, finalmente, las pueden haber descrito en palabras distintas, pero las relacionamos porque finalmente tienen alguna relación, ¿no? En algunos temas, como están relacionados con materiales, mano de obra o con un área específica. Las vamos agrupando finalmente para quedarnos con las causas. Otra herramienta que se utiliza para poder identificar cuál es una causa son los cinco por qué. Preguntar por qué, por qué, por qué. Esto ayuda a identificar cuál es la causa raíz. En la clase anterior hablábamos del reporte A3 y mostramos una estadística donde mencionábamos que había un porcentaje alto de, de de casos donde cuando no se identifica la verdadera causa, termina generando reprocesos y también genera costos, ¿no? Costos que están muchas veces ocultos. Entonces, por eso la importancia de utilizar el diagrama causa-efecto y también utilizar otra herramienta que ayude a identificar la principal causa que está generando ese error. También podríamos mencionar el flujograma, que es un mapa, como menciona ahí, es un flujograma, que visualmente lo que tenemos son los pasos ordenados de las etapas de un proceso productivo. Un proceso puede ser proceso de fabricación de mantequilla, de procesamiento de queso, proceso de repente de almacenamiento, de recepción, de slotting, de picking, despacho, traslado de productos, etcétera. Tenemos una definición. Esto lo podemos enriquecer no solamente con las etapas del proceso, sino también con los tiempos, para ver cuál es el cuello de botella, cuál es la actividad que más consume recursos. Y a su vez, dentro de estas etapas, identificamos cuáles, dentro del cuello de botella, cuáles son las causas que generan ese cuello de botella y poderlas atacar. También mencionar que el diagrama de flujo tiene una serie de simbologías que ya son estandarizadas, ¿no? Donde hablamos de una simbología donde nos marca el inicio del proceso, el fin de un proceso, cuáles son las actividades de un proceso y cuáles son las decisiones que están relacionadas con ese proceso, ¿no? Hablamos de un proceso productivo, ahí podemos identificar también actividades o pasos innecesarios, hay actividades que se están duplicando o hay actividades que no agregan valor, que posiblemente sean una muda y las podemos eliminar dentro de ese proceso. Eso nos ayuda el flujo. Un beneficio es visualizas ineficiencias, cosas que son redundantes o actividades innecesarias para poder aplicar mejora continua. Hablamos también del histograma. ¿Qué podemos mencionar del histograma? Es la visualización de la variabilidad. Como nos dice, graficamos la distribución de datos cuantitativos que muestran con barras la frecuencia con la que ocurren los valores dentro de ciertos rangos e intervalos o clases, ¿no? Como hemos visto ahí la gráfica, ¿qué es lo que básicamente hacemos con esto? Tenemos distintos datos, ¿no? Hablamos de defectos, cuáles son los defectos, cuántas veces ocurren, en qué turnos ocurren, en qué horario ocurre, y los podríamos agrupar en horarios de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, etcétera, ¿no? Y podemos agrupar la cantidad de errores que tenemos, ¿no? Armamos un histograma y podríamos ver cuáles en esos rangos, cuántos defectos vamos teniendo. Y ahí podríamos hacer un análisis interesante que podría estar relacionado con temas de fatiga, posiblemente lo que ocurre después de almuerzo o al inicio, de repente ocurre un lunes cuando es pesado ir a trabajar en la mañana o los horarios que son posteriores al almuerzo, ¿no? Podemos identificar de repente que eso ocurre con un personal que es nuevo
y ahí podríamos también saber cuál es, si nos enfocamos en ese proceso, cuál es la causa que está generando ese error, ¿no? Posiblemente falte un tema de capacitación o no sabe manejar el equipo, distintas razones que las vamos averiguando. Pero eso nos ayuda, ¿no? Tiene una aplicación práctica en producción, se mide los tiempos que se demora un ensamble de equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Hablemos también dentro del histograma cuáles son los beneficios claves que permite visualizar la variabilidad y el comportamiento de distintos patrones para detectar anomalías respecto a un estándar que nosotros esperamos. Ahora hablamos también de un diagrama de dispersión o diagrama de correlación. ¿Qué podríamos mencionar de este diagrama? Que es la relación entre dos variables, donde encontramos una relación. Pueden tener una relación que sea directamente proporcional, ¿no? Como por ejemplo, hablamos de temporada de verano. A mayor temperatura, el consumo de helados incrementa. Entonces hablamos de una correlación que va hacia arriba, ¿no? O podríamos hablar de una correlación que es inversamente proporcional. A mayor temperatura, el consumo de bebidas calientes disminuye, entonces la dispersión o la correlación va a ir hacia abajo. O podríamos tener, como vemos, el cielo, estrellas dispersas, ¿no? Entonces tenemos información que también la podemos ir analizando para poder identificar cuál es la dispersión o la correlación, ¿no? Una aplicación práctica es la relación entre el número de horas de capacitación del personal y la cantidad de errores en producción. ¿No? Oye, esta persona tiene una hora de capacitación, tiene mayor cantidad de errores con respecto a las personas que ya tienen, no sé, acumulan 5 o 6 horas de capacitación y ya conocen mejor el proceso. Podríamos hacerlo con personal que tiene, no sé, 1 año de experiencia, 2 años de experiencia, etcétera. Nos ayuda para de identificar ese tipo de patrones. Uno de los beneficios es facilita la identificación de relaciones causa-efecto que guían decisiones basadas en datos, ¿no? Y aquí todo esto parte de tener primero bien estructurado y elaborado lo que viene a ser la hoja de recogida de datos, que es la base para trabajar todo esto. Hablamos también de lo que es gráficas de control, que es una herramienta también estadística que permite monitorear variables en un proceso largo de tiempo. Por ejemplo, tenemos límites inferior y superior. Vemos si nuestro proceso está dentro del límite esperado o está sobre o por debajo. Eso nos ayuda a una gráfica de control, ¿no? Controlar el peso promedio, la cantidad exacta de un determinado producto, pesos de un producto, etcétera, ¿no? Hablamos de volumen, de unidades de medida, de peso, gramos, etcétera. Uno de los beneficios es detecta desviaciones anormales o fuera de control antes de que se conviertan en un defecto o un problema mayor. Ahora, ¿cómo utilizamos? O sea, hay un orden este, para poder aplicar estas herramientas. Sí, hay un orden sugerido. Ahora también estas herramientas se pueden utilizar por separado. Por supuesto que se utilizan también por separado. Podemos hablar del 80-20, podríamos utilizarlo en distintos sectores, ¿no? Nosotros en una oportunidad con una distribuidora, lo que hicimos fue, queríamos identificar cuál es el personal de las 10 o 15 personas que trabajaban en el almacén preparando pedidos, haciendo picking y despachando estos pedidos. Queríamos identificar cuáles son los 20% de trabajadores que se encargan del 80% de los pedidos del día. Entonces, esta empresa tenía PDAs donde cada persona al momento de iniciar sus labores leía su hoja de picking, que en esa empresa le llamaban pijamas justamente por el color de las hojas, ¿no? Que las imprimían en impresoras continuas y tenían distinto color. Entonces las leían y ahí marcaba el inicio del proceso. La persona hacía su trabajo completo y cuando terminaba de hacer la recolección de productos, cerraba su pijama, como le llamaban. Con esa información de tiempos y también con la que tiene el sistema respecto a qué pedido está trabajando, cuántos SKUs tiene ese pedido y cuál es el valor de esa pijama en ese momento, se pudo hacer esa valorización, ¿no? Hicimos varias. Hicimos cuántos pedidos elabora esa persona por día, ¿no? Y llegamos a identificar un 80-20. Y analizamos la información porque también había dentro del 80-20, como mencionamos, ¿no? El 20% de trabajadores que se encarga del 80% de la carga. Pero también podemos mencionar
de que habían personas que no estaban dentro de ese 20%. ¿Y cuál era la razón? Una de esas razones era porque era personal nuevo, que estaba en proceso de aprendizaje. Entonces, eran patrones que teníamos que respetar dentro del proceso, ¿no? Y sabíamos que a ellos no los podíamos considerar. Otra de las aplicaciones bien útil del diagrama de Pareto es para ventas, ¿no? ¿Cuál es el 20% de productos que me genera el 80% de ventas? Ese es básico. Ahora también el reto es hacerlo en base a la rentabilidad. Si hacemos lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el 20% de productos que me genera el 80% de rentabilidad? Ahí los reto a poder cruzar esa información para que se den cuenta que no necesariamente los productos que generan el mayor porcentaje de las ventas generan el mismo porcentaje respecto a rentabilidad. Van a encontrar SKU comunes y van a encontrar SKUs que no están dentro de ese radar porque están por debajo, ¿no? Pero se puede utilizar para distintos usos en distintas áreas de trabajo, ¿no? Y respecto al orden es la hoja de verificación, que me ayuda a recolectar los datos. Con el Pareto llego a identificar cuál es el problema de mayor impacto. Con el diagrama causa-efecto, una vez que he identificado el problema de mayor impacto, puedo identificar cuál es la causa raíz que genera que ese problema todavía no sea resuelto. Tenemos el diagrama de flujo para poder identificar dentro de esas etapas del proceso dónde se encuentra esa actividad que me consume muchos recursos o que es una actividad innecesaria. Luego hablamos de lo que es el histograma, que me ayuda a identificar las frecuencias, el diagrama de dispersión, que me ayuda a identificar la relación entre los datos que estamos teniendo, y finalmente la gráfica de control para poder medir si eso que estamos trabajando todavía ocurre, hasta qué medida, ¿no? Si todavía se escapa dentro de los límites superior e inferior. Pero como he mencionado, también los trabajamos de forma individual. Yo diría, ya por experiencia, las herramientas más utilizadas aquí son el diagrama de flujo, el diagrama causa-efecto y el diagrama de Pareto. Y siempre tenemos que hacer la primera, sí o sí, que es la hoja de verificación, para poder recolectar información que nos ayude a trabajar. Ahora hablamos de las 7 herramientas que son de acción inmediata, que son herramientas fáciles de aprender. Este es un caso real también, ¿no? Que dice el 40% de reducción de defectos. En una empresa con la que trabajamos, llegamos a reducir en solo 3 meses el 40% de reducción en defectos, en 3 meses de trabajo. ¿Y esto cómo lo hicimos? Con 7 herramientas. En algunos casos, llegamos a utilizar las 7 herramientas. En algunos casos, bastó solamente con poder trabajar el checklist de recogida de datos, el Pareto y el Ishikawa, que son prácticamente las bases, ¿no? Ya las otras herramientas nos ayudan como para poder hacer un análisis más profundo, pero muchas veces recolecto los datos, armo mi diagrama de Pareto, identifico la principal causa, implemento Ishikawa para saber cuáles son las causas que generan ese problema y empiezo a atacarlas, ¿no? Y finalmente voy midiendo con la última, que es la gráfica de control, para ver si está dentro de los límites o se sigue escapando. Y con eso analizamos en qué momento ocurre y también poder identificar, como siempre mencionamos, ¿no? Dentro de un proceso no tenemos culpables, tenemos responsables de cada proceso y hacer las acciones correctivas necesarias para que esos errores se vayan disminuyendo. Así que aquí importante es, empieza hoy a usarlas y qué proceso mejoraría mañana, ¿no? Utilizando esto. Listo. Gustavo, te dejo con el caso. Muy bien. Muchas gracias, David. Vamos a un pequeño repaso, ¿no? Las herramientas de la calidad, el, el que tuvo la visión de organizar y poner como las 7 herramientas básicas de la calidad es Kaoru Ishikawa. Eh, Él también contribuye con la herramienta de el diagrama espina del pescado o el diagrama de causa-efecto, o también conocido como el diagrama de Ichikawa. En el Perú lo conocemos más como diagrama de Ichikawa, en Estados Unidos más como la herramienta de la espina del pescado, ¿no? Con esa herramienta identificamos la causa raíz del problema. Y es un tema clave porque a partir de ahí,
cuando uno define, en la medicina, cuando uno diagnostica, tienes el 50% de la cura. Es lo que dicen los médicos, ¿no? Una enfermedad bien diagnosticada se puede presentar la solución, ¿no? Igual es en el caso de los problemas que suceden en organizaciones, en manufactura, en logística, en cualquier actividad empresarial, comercial del Estado, ¿no? Y diagnosticar cuál es la causa raíz del problema nos ayuda justamente a atacar eso y reducirlo. Y acá viene una segunda herramienta clave, ¿no? Primero, el diagrama de Ishikawa me ayuda a identificar la causa raíz del problema, y como segunda herramienta que va de la mano, puedo utilizar de repente una hoja de verificación, ¿no? Para poder identificar cuál es la frecuencia que tiene esas causas que estoy atacando, ¿no? Y la otra herramienta que va de la mano, Pareto. Porque, ojo, es cierto, vamos a identificar muchos problemas, ¿no? Normalmente hay muchas causas que acompañan al problema principal, ¿no? Al efecto, ¿no? Pero no nos da tiempo ni dinero de poder atacar a todos los problemas que tenemos. Tenemos que priorizar. Entonces tenemos que ser lo más práctico posible, ¿no? Esto de ser práctico hay que practicarlo, es una forma de pensar, una forma de vivir. Esto es interiorizar las cosas, ¿no? Debido a que no tenemos el tiempo y el dinero para atacar a todos los problemas de la organización, tenemos que centrarnos solo en los más importantes, y entonces acá viene el Pareto, en la cual identifico ese 20% que representa el 80% de nuestros problemas, ¿no? Ahora, como decía David, no necesariamente es exactamente 80-20, puede ser 75-25, ¿no? Pero la relación va en ese sentido, ¿no? La relación. Wilfredo Pareto, cuando desarrolla esta herramienta, la herramienta de Pareto, lo hace pensando en la economía, ¿no? Explicar eventos económicos, ¿no? Wilfredo Pareto lo aplica en ese sentido. Es en el siglo XX cuando uno de los grandes de la calidad, no sé si se acordarán de Juran. Yo en lo personal me considero más fanático de Juran que de Deming, por cierto. Si me preguntan, me agrada más leer las herramientas que plantea Juran, ¿no? Juran Institute, ¿no? Más que Deming, ¿no? No digo que sea malo ni lo desacredito a Deming, por cierto, ¿eh? Simplemente que yo tengo una preferencia mayor por leer a Juran, ¿no? Que a Deming, ¿no? Deming también en todo lo que hizo, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Pero digamos que lo que he leído de Juran me ha impresionado más que Deming, ¿no? Es una apreciación personal. Pero regresando al tema, Juran es quien demuestra que el principio de Pareto se puede aplicar tranquilamente a la calidad. Más o menos en los años 30 del siglo XX, Juran demuestra que se puede aplicar con el principio de Pareto, que originalmente estuvo pensado en economía, aplicarlo en temas de calidad. Y desde entonces nadie le ha discutido a Juran que se puede aplicar a la calidad. Entonces, regresando al ejemplo, digamos que las tres herramientas con las que normalmente trabajo, primero el diagrama de Ishikawa para identificar la causa raíz del problema, el diagnóstico, la segunda herramienta, el diagrama, la hoja de verificación o el checklist, no sé cómo quieres llamarlo, pero para poder identificar la frecuencia. Tengo causas que he identificado y cuál es la frecuencia que tiene esas causas, ¿no? Entonces, al determinar cuál es la frecuencia, cuál es la que más impacto tiene, o las causas que se repiten más, ¿no? Entonces puedo aplicar Pareto, y con Pareto defino cuál es lo prioritario y lo menos prioritario. No voy a poder atacar a todo porque no da tiempo. Los resultados en mejora continua siempre se miden en el corto plazo, te piden rápido. Entonces, ahí es una buena herramienta para separar, ¿no? Lo que es más importante, de lo trivial,
de lo vital, ¿no? Porque esa es la frase, ¿no? ¿Para qué me sirve el principio de Pareto? Para separar lo vital de lo trivial, ¿no? Entonces me enfoco en lo vital y lo trivial pues será de repente en otro proyecto de mejora o de repente ni siquiera tomarse la molestia de verlo, ¿no? Entonces con ese pequeño ejemplo, ¿no? Con esa pequeña articulación, ojo, también hay que entender las gráficas, los diagramas de control, las gráficas de control, lo desarrolla otro grande del siglo XX, maestro de Deming, ¿no? Que es Walter Schichat. Walter Schichat desarrolla las gráficas de control. Claro, me dirán, pero eso es fácil, me dicen, ¿no? Claro, con Excel, Minitab, pues te sale en cuestión de segundos. Mete los datos, le vas a la galería que te corresponde y te saca todos los datos. Pero estamos en el siglo XX, en los años 30. Las computadoras personales no las conocían en esa época. Todo se hacía a mano. Entonces, en las gráficas de control están las clásicas por el rango, la diferencia del máximo con el mínimo, ¿no? Y con eso calculaba cuál era la gráfica de control. Y está la otra que es por dimensión estándar. Claro, hacer 3 números, 4 números, pues no es muy complicado, ¿no? Pero estamos hablando de una serie de 50 datos, hacerlo a mano, exigía el analista que tenía que estar al tanto calculando, y obviamente en el siglo XX, en los años 30, habían pocas personas que podían calcular de esa forma. Había escasez de mano de obra y demoraba bastante. Entonces, normalmente Walter Schichat recomendaba más el rango que la dirección estándar, ¿no? Por obvias razones, te demorabas más haciendo el cálculo. Era más preciso. Entonces, es Deming, porque Deming también contribuye a esto, a las 7 herramientas de la calidad. A insistencia de Deming es que se agrega, se incluye las gráficas de control como parte de las 7 herramientas básicas de la calidad. Y también Deming, muy reconocido en Japón, muy reconocido en Japón, así que quien lo promueve, recuerden, les dije, Kaoru Ishikawa, quien él ve lo valioso de las 7 herramientas de la calidad y las incluye dentro de las 7 herramientas. Entonces, un poquito el contexto histórico, un poco las herramientas, la complejidad. Ahora, como les digo, pues es bastante sencillo. En un Excel rápido te salen todos los cálculos, ¿no? Entonces, dando otro que quería compartir con ustedes, esto es un PDF, creo que se puede ver, ¿no? Este es un PDF que lo promueve la OIT. Más o menos en el año 2012, entre el 2012 y el 2013, la OIT lanza este brochure, que era publicidad para promover su consultoría. Me explico. La OIT trajo una metodología que se llama el modelo SCORE, y en ese modelo SCORE aplicaba mejora continua, pero a pequeñas y medianas empresas. La OIT no se enfocaba en lo que era la gran empresa, porque la gran empresa tiene presupuesto para poder contratar consultores en cualquier momento para darle soporte a sus operaciones. Entonces la OIT se enfoca en la pequeña y la mediana empresa, dado que es un organismo multilateral, se enfoca en hacer crecer, ¿no? Su esquema de trabajo es enfocarse en las empresas pequeñas y medianas, ayudarlas a desarrollarse aún más, ¿no? Ese es el enfoque de la OIT. Y como pueden ver acá en el brochure, SCORE, ¿no? Con E, ¿no? Con E. Promoviendo empresas competitivas, responsables y sostenibles. Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Ese es su brochure, ¿no? Que promovían, pero acá lo importante que quiero mostrarles, ¿no? Que contribuye, acá están los módulos, son 5 módulos para el módulo SCORE. No lo confundan con el modelo SCORE de la logística, que eso será otra masterclass en otro ciclo logístico que lo vamos a tocar. Estoy acá separando el modelo SCORE con E, es la mejora continua aplicado a la pequeña y mediana empresa. Ellos
usando herramientas Lean, usando herramientas de calidad, usando herramientas de mejora continua, la OIT organiza, desarrolla su modelo SCORE. El modelo SCORE de la logística, de la cadena de suministro, es otro, tiene otros componentes, así que no lo vamos a confundir. La única diferencia es la E. En una tiene la E y en otra no está la E, ¿no? Un poco para poder diferenciarlo ambos, ¿no? Haciendo la aclaración en ese aspecto. Entonces, acá en su brochure, ellos afirman, acá estos datos son interesantes. No, un poco más antes, debe haber sido después, 2017 de repente salió este brochure. Pero fíjense acá el resultado. Resultados SCORE Perú, o sea, cuando aplicaron el modelo SCORE en Perú de 2013 a 2015. Reducción de costos entre 400 y 11.000 dólares. Estamos hablando para pequeña y mediana empresa, ¿no? Sus consultores, Perú, que se dedicaban a esto, conseguían estos resultados. La reducción de ausentismo laboral, porque hay un módulo que tiene que ver con el componente laboral, con la gestión de personal, reducían el ausentismo en 20%. Reducían accidentes, porque tiene también un tema que ver con accidentes laborales, también el modelo SCORE ataca o reduce los accidentes laborales, conseguían hasta un 20%. Incrementaban la producción hasta un 43%, disminuían la rotación de personal en un 45%, y acá 5 S, ¿no? Esto es 5 S. Cuando ellos aplicaban aprovechamiento espacio físico, no lo dicen exactamente 5 S, no utilizados en el área de soporte, entre 5 y 30%. Es decir, si ellos aplicaban la metodología de las 5 S, ellos conseguían resultados de entre 5 y 30% de espacio, ganaban espacio. Como les digo, en pequeña y mediana empresa, ¿no? Y acá el otro dato, esto es un modelo SCORE, pero a nivel global, a nivel mundial, el modelo SCORE del 2009 al 2013, el modelo SCORE, ellos conseguían de 3 a 4 veces por mes reuniones de equipos de mejora, mejoramiento empresarial. O sea, las reuniones entre 3 y 4 veces al mes, ¿no? Como base, hay que tomar en cuenta eso. Entre 3.000 y 15.000 dólares de reducción de costos de 2 a 3 meses después de la formación. Un 29% promedio de reducción de defectos. Hasta un 22% de menos ausentismo laboral. Un ahorro energético del 3% por cada unidad producida. Y entre un 15 y 50% de incremento en la productividad en los siguientes 2.5 meses luego del taller de formación. Y 36% reducción de accidentes. Son datos de modelo SCORE a nivel global. En promedio es lo que ellos conseguían en esto, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Es bueno mencionarlo. Dentro del modelo SCORE está contemplado las herramientas de calidad. Parte de la formación que tienen el modelo SCORE también incluye interiorizarlo. Aparte de aprenderlo, es interiorizarlo, que sea parte de tu día a día cuando tomas decisiones o cuando resuelves problemas de producción, de logística, de recursos humanos, usar las 7 herramientas básicas de la calidad. Existen otras 7 herramientas extendidas de la calidad, ¿ya? Pero no es tema de esta masterclass. El tiempo nos quedaría corto hablando de todas las herramientas que involucran. Y bueno, esto es en general la contribución a las 7 herramientas de la calidad. Espero les haya sido de interés. Vamos a regresar a la... Próximamente vamos a lanzar el 9 de julio. Vamos a tomarnos un descanso y vamos el 9 de julio continuar con las masterclass gratuitas sobre logística y supply chain, donde el 9 de julio estaremos tocando dirección logística 360 grados, el 16 de julio control maestro de inventarios, el 24 de julio control de distribución y el 31 de julio diseño funcional de almacenes, optimiza espacios con lógica. Clases virtuales en vivo 7 de la noche serán los miércoles, van a ser los miércoles de masterclass
En un mundo de constante movimiento, la logística necesita líderes preparados. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Somos un país más logístico ahora. Somos más logístico que productivo. Eso hay que reconocerlo. Nuestro tejido industrial todavía es muy pequeño en comparación a la logística. La logística tiene todavía para desarrollarse más en nuestro país, debido, ya saben, al desarrollo de los puertos. Lo lidera el Callao, el puerto del Callao, el puerto de Chancay. Los dos puertos están moviendo la logística a nivel nacional y con alcance a China. Y los demás puertos también se están desarrollando. El puerto de Tacna, puerto de Salaberry, San Martín, y así más puertos se están desarrollando más. Así que vamos a dedicarle prácticamente 4 sesiones de masterclass para las próximas sesiones en julio. ¿Qué más para mencionarlo? Tenemos 2 talleres, tenemos 2 cursos virtuales. Lean Leadership, dominando la eficiencia operativa, evento virtual de 13 horas. Y el programa Six Sigma Speed, aplicación ágil para la eficiencia operativa, evento virtual, también 13 horas de capacitación. Si están interesados, por favor, comunicarse a los teléfonos que estamos viendo en la pantalla para poder hacer las ofertas o alcanzar la preventa que se está lanzando. De nuestra parte, muchas gracias por estar presente todos los viernes que hemos hecho este ciclo de mejora continua. Los hemos hecho los viernes. Nuestro próximo ciclo será los miércoles. Así que en julio estamos lanzando los masterclass de los miércoles. Hemos cambiado a un día en medio de la semana. Muy agradecido por la presencia de todos ustedes. Gracias por seguirnos en estas 4 semanas que hemos tenido constante. Solo nos detuvimos por las eliminatorias, que evidentemente el peruano iban a ver más el partido que la masterclass. Sin embargo, en julio sí vamos a continuar, no vamos a detenernos. Los 4 semanas continuas van a ser los miércoles y un día será en jueves, creo, ¿no? Un día será jueves. De mi Sí, parte, justamente por el último, uno de los días porque se cruza con fiestas patrias. creo que es 23, creo que toca con, con 23 de julio, creo que es miércoles, el día de la aviación y es feriado, ¿no? Pero será el jueves, así que se va a correr un día. Sí, Bueno, estamos corriendo algunos para el jueves, pero igual está entre miércoles y jueves. Ahí están las fechas, igual seguimos con el horario de las 7 p.m., igual los esperamos y uno de los beneficios que también comentar es, si participan de nuestras 4 masterclass, se hacen acreedores a un certificado. muy bien. Muchas gracias a todos por estar presentes. Gracias a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias.